Consejo Cantonal. Debemos decir que se hizo por parte de nuestras autoridades, prefecto y alcalde, invitación al ministro. En una anterior sesión, hace algunas semanas atrás, mandó a un delegado, pero le mandaron de nuevo de vuelta el Consejo Cantonal, le dijeron que se vaya nomás, gracias por haber venido de paseo a Cuenca, pero ellos quieren a quien está al frente del ministerio. Y vino el ministro a comparecer. Dentro de esto hemos podido ver algunas informaciones, Javier. ¿Qué conclusión llegaron a sacar en el Consejo Cantonal? ¿Qué aporte o qué pistas nos dio el ministro frente a los justos reclamos que hace la ciudad de Cuenca a este centralismo totalmente absorbente y que nos está haciendo daño? Y que hoy en día nos preocupa sobre la creación de este fideicomiso en las empresas eléctricas en el país. ¿A qué conclusión llegaron, Javier? Gracias. En primer lugar, buen día. Un gusto siempre estar en la W, Rubén. A ver, a mí me dio mucho desazón. Me molestó mucho el que venga un señor ministro de Energía a contarnos cuentos fabulosos de trillones de dólares de inversión extranjera, de que el señor ministro, vamos con este fideicomiso a salvar a la humanidad del calentamiento global. Una serie de ideas que se lanzaron como antecedente en su introducción en el seno del Consejo Cantonal, que me dejó a mí una desazón, como digo, porque el cuencano es bastante crítico, analítico e inteligente. Entonces, venirnos con un antecedente de calentamiento global, de energías limpias, de renovación y todo, lo único que ha hecho es, a mi manera de ver y en mi manera y el día como vivimos esta sesión, de mucha, no sé, un insulto sería a la inteligencia, como se dice vulgarmente. ¿Por qué? El fideicomiso trata exclusivamente, y en esto si quiero ser claro, los ciudadanos tienen que saber cómo funciona un fideicomiso. Exactamente, ¿cómo opera un fideicomiso? ¿Qué es un fideicomiso? Es una figura jurídica en donde ingresan, ¿sí?, ciertas personas naturales o jurídicas, ¿sí?, y esas personas aportan, ¿sí?, hacen aportes para una persona beneficiaria. En este caso, que es administrada por un tercero. En este caso concreto, entran las empresas eléctricas del Ecuador, la Centrosur, Quito, la CENEL, entre otras, son 7 intervinientes que les llama el fideicomiso, y ellas aportan toda la recaudación, inclusive por subsidios, EMAC, bomberos, toda la recaudación a un patrimonio, ¿sí?, a un patrimonio autónomo que va a ser, ¿sí?, administrado estrictamente por un fideicomisario o una fiduciaria, que es una empresa que administra el fondo de patrimonio. Es decir, nosotros enviamos esa plata y nos olvidamos de esa plata. ¿Por qué? Porque esa plata, sí, ese dinero va a estar generado, administrado y dispuesto, la prelación de pagos, que ya la vamos a hablar, estrictamente por ese fideicomisario o fiduciario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la Centrosur, en lugar de tener su dinero de recaudación, que esta es la más eficiente del Ecuador, ¿sí?, la que menos pérdidas da, la que más cobra, ¿sí?, porque el Azuay es, ustedes saben cómo es, el Azuay es cumplidor de la ley, pagador de sus impuestos, pagador de los servicios. Entonces, toda esa plata se vaya. Luego, según lo que nos comentó en el Consejo, se podría, así en esas palabras, se podría generar una cuenta para que los dineros de la EMAC y de bomberos regresen. Pero ya se van, Rubén. Lo que se debía haber dicho en el supuesto no consentido, digamos así, y eso lo remarco, se debía haber dicho que los dineros del EMAG y de bomberos ya ni siquiera vayan, que aquí se haga el filtro de esos dineros y que sea la empresa eléctrica, Centrosur, quien ya entregue esos dineros para que no se vayan a confundir en Quito. Nada de eso pasó, más bien encontramos muchas evasivas en las respuestas. Ese patrimonio, yo le pregunté que ese patrimonio autónomo que se forma, ¿quién lo va a hacer? Me dijo una fiduciaria. ¿Cómo usted va a elegir esa fiduciaria? Me dijo que le aseguro que la Centrosur va a elegir las fiduciarias.
La fiduciaria debe ser elegida, cuando se manejan fondos públicos por un contrato público de servicios. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sé. Dijo que tal vez sea el Banco del Pacífico, tal vez sea la CFN, que todavía no tienen esa circunstancia. Peor si fuera una fiduciaria privada, ¿no? Entonces, ya tenemos todo el patrimonio autónomo hecho. Así, en otras palabras. Con los aportes, ¿no es cierto? Todo lo que usted recauda en las eléctricas se va manda a este patrimonio a autónomo. Exactamente. Así es. Y de ahí el señor coge la plata y dice, viene la parte que ahí viene la prelación de pagos. Exacto. O sea, hay obligaciones que tienen que cubrir cada una de las empresas eléctricas. Exacto, tiene que cubrir proyectos, pagos a los trabajadores, remuneraciones, pago de nómina, pago de inversiones, pago de proveedores. O sea, es una empresa que realmente genera un montón de obligaciones y derechos, que todo eso se va a ir para ese patrimonio autónomo. ¿Cómo hace la prelación esta empresa o esta institución? En la cláusula séptima del fideicomiso se dice obligaciones para el fideicomisario, que es quien va a administrar este fondo que se crea con los aportes de todas las empresas intervinientes. Le dice, el fideicomisario tendrá primerito que observar el pago de la prelación de pagos, ¿sí?, de la manera que ha sido instruido por el ministerio. ¿Qué quiere decir esto? La prelación de pagos se da primero a las empresas privadas. Es decir, aquí se nos habló mucho de inversión extranjera y de trillones de dólares, en donde la inversión extranjera solamente está esperando tener esta seguridad para, no sé, invertir y con eso brindar electricidad a todo el Ecuador, cuando eso no es una verdad, ¿sí? Entonces, la prelación de pagos va a ser de que primerito usted paga al privado. Luego, si es que sobra, ¿sí?, si es que sobra, le paga a la empresa eléctrica de Quito, acá a la Centro Sur, a CENEL y todo el asunto. Si es que sobra, porque dice, luego vienen las empresas públicas, después vienen ya los proyectos y todo eso, al último. Entonces, lo que se quiere aquí es, resumidas cuentas, es, primero, garantizar el pago a un privado, con dineros públicos, ¿sí? Segundo, acá no se dice, sí, en este, ¿cómo se va a pagar? Porque yo también de privado puedo decir, oiga, señor fiduciario, fideicomisario, yo he gastado este mes 200 millones, ¿cómo hago? Y esto debe estar clarito dentro de ese fideicomiso, en la minuta del fideicomiso. ¿Cómo yo justifico lo que me tiene que pagar a mí ese fideicomiso? No existe. No existe una manera de decirle cómo me va a justificar usted privado, justifíqueme que son 100 millones y no son 120. Entonces, en las preguntas que yo le hice al señor ministro, le dije, usted nos habla mucho del tema ambiental, del tema de inversión. En el tema ambiental, que puso mucho énfasis, yo le dije, señor ministro, dígame usted que en la minuta del fideicomiso existe alguna obligación, ¿sí?, en la cláusula séptima de la que hablamos, para el señor fideicomisario, para que se haga, ¿sí?, una inversión, para que se haga tal vez un tema de manejo ambiental, que este fideicomiso tenga esa visión ambientalista, para que no solamente el beneficiario sea el privado, sino que ese dinero se pueda, no sé, buscar más proyectos. El fideicomisario tendría que buscar más financiamiento para generar lo que dice de esta lucha contra el cambio climático. ¿Sabe lo que me dijo? No existe. Entonces, el señor ministro llega al Consejo Cantonal en pleno, estaba el señor prefecto, el señor alcalde, los concejales, a decir cualquier cosa. Realmente yo tuve mucha desazón, como dije al comienzo de esta entrevista, Rubén, en donde veo que el gobierno nacional está empeñado solamente en garantizar los pagos a los privados y en olvidarse de la gente. O sea, al ministro le vendieron una idea, pero no le dieron en condumio cómo es operativo. Porque él debería dominar toda la parte operativa. Totalmente, decir, pues, es abogado. Se supone. Entonces, yo justamente le decía, y ahí va la pregunta técnica, yo también soy abogado, le dije, el 313 de la Constitución prohíbe, ¿sí?, los manejos de un privado en fondos públicos,
y estratégicos. Entonces, está prohibido constitucionalmente. El artículo 49 y 50, ¿sí?, de la Ley de Servicio Público de Empresas Eléctricas, así se llama, y su reglamento, disponen de manera tajante en el 49 de cómo se va a pagar. Si es que un privado tiene un negocio, ¿sí?, lo paga la empresa estrictamente, yo le tengo aquí, inclusive para ser exactos en la normativa, no se puede generar un pago o sea, darle el dinero a un tercero privado para que le dé administrando, y esa administración tenga el favoritismo de un privado. Eso es ilegal y eso no se puede dar. Y también eso viene en consonancia, porque el 313 de la Constitución dice que no se puede dar los bienes estratégicos para manejos privados. El 40, 49 y 50 ya descienden a la norma legal, ¿sí? Y la resolución, y hay un decreto en donde en ese decreto, en el 239, parece que ya empieza a cambiar. Entonces se cambia por un decreto que tiene una jerarquía muchísimo menor a la de la ley y de la Constitución. No se diga un fideicomiso. El fideicomiso, claro, él nos decía, señores, el fideicomiso es una figura lícita. Claro que es una figura lícita, claro que es siempre y es una figura jurídica aceptada, aplicada todos los días dentro del derecho, sí, comercial, dentro de todos estos derechos en donde se puede aplicar esta figura. Pero no es solamente eso. Aquí va el trasfondo de que todos los dineros que la Centro Sur vaya se licúen, y ahí sí vea usted cómo paga, y si es que hay, a prorrata. Así justamente dice esta prelación. Lo que va a pasar se va a mermar la calidad de los servicios. No hay dentro de la minuta una obligación de pago inmediato, ¿sí?, de retribución. Es decir, a ver, señor fideicomisario, usted en el término máximo de 10 días ya tiene que pagar a los privados y a los públicos máximo en 10 días. No existe. Única instrucción que existe es usted haga el pago al privado y el resto conforme vaya habiendo la plata. Entonces, eso llama la atención, eso molesta. ¿Qué es lo que buscarán tras de esto, Javier? Yo creo que, como usted dijo, ¿no?, hay empresas eléctricas que son eficientes en el país. Así es. Y otras que son deficientes. Totalmente. Hay otras que probablemente generarán pérdidas. Así es. Querrán ver a las eficientes para cubrir en esto a las otras que son ineficientes. ¿Por qué buscar esto y hacer un país centralista en muchas de las cosas? Cuando lo que buscamos más bien es que se descentralicen las cosas y que sean mucho más operativas en cada uno de sus territorios, porque usted conoce mejor su realidad. Quito no puede conocer la realidad de lo que pasa en Cuenca, pues es difícil. Así es. Son funcionarios que están en otro mundo, nosotros estamos en otra parte. Exacto. Entonces, Rubén, como usted bien dice, se están inventando una nueva forma de centralismo, ¿sí? Y en esto ya con uso de recursos públicos, ¿no? Y además estrictamente llevado a un favoritismo de un privado, donde lo público desciende y lo privado se posesiona para sus intereses. Entonces, yo le dije al señor que por favor me diga cuál va a ser, él como abogado, la estrategia para ser concordante con el 313 constitucional, 49 y 50 de la ley de electricidad, y me dijo que no, que es lícito. Y claro, siempre evadiendo las respuestas, ¿no? Un hombre inteligente para hacerlo, no, nadie niega eso, pero no nos dejó claros, no nos dejó certezas, nos dejó más dudas, muchísimas más dudas. Entonces, realmente esa sesión de consejo fue para la ciudadanía muy decidora de ver quién está a favor de la gente y quién está a favor de los intereses privados nomás, porque está clarito. Le leo el artículo 49, de la liquidación comercial. Las compras y ventas de energía eléctrica que se realicen entre los participantes del sector eléctrico a través de contratos, así como las transacciones de corto plazo, serán liquidadas por el Operador Nacional de Electricidad SENACE, dentro del ámbito de sus competencias, sobre la base de la regulación expedida para el efecto por Arconel.
¿Qué quiere decir esto? Que son estas dos instituciones las únicas que tienen el poder para manejar justamente lo que yo decía, que son instituciones públicas para pagar las liquidaciones en el tema de electricidad. SENACE y Arconel, como dice. SENACE y Arconel. Estas dos son las que tienen esta prerrogativa para hacerlo. Y no lo han hecho. Y quieren, claro, con ese fideicomiso dicen, no, pues Arconel no va a pagar. O va a tener esta prelación, pero la prelación buena que es del público. Más bien vámonos por el fideicomiso, que es una figura en donde nosotros sí podemos disponer. Pero se olvidan de estas normas que realmente lo único que hacen es que si fideicomiso se cumple, nosotros vamos a protestar, inclusive también accionar, ¿no?, en la justicia constitucional, porque esto es a todas vistas inconstitucional. Hay mecanismos, Javier, que permitan trabajar por parte de las autoridades de aquí de la provincia y de la SUAY para poder frenar esto, porque esto está en camino. Así es. De lo que usted mismo dice, el ministro no es que ha dado una explicación que va a examinar, que va a ver, que van a rever. O sea, ellos tienen la posición firme. Así es, muy firme. Y además están muy cerca de irse. Así y a lo es. mejor podrían ir firmando sin que nosotros lo sepamos. Ni siquiera lo sepamos, así es. ¿Qué Pero van a nosotros hacer? vamos a estar vigilantes. ¿Qué van a hacer? Porque también ahí le escuchamos al alcalde, prefecto, mencionar, por ejemplo, sobre el tema de la CELE, la determinación y la puesta de funcionarios que nos traen de otros lados a administrar acá, como que aquí no tuviéramos capacidad y gente para que pueda trabajar, que Así hemos es. tenido eficientes funcionarios dentro de la... Y la CELEG ha sido un modelo de gestión y de honestidad y de transparencia toda la vida. La CELEG ha estado aquí y ha sido siempre su matriz en la ciudad de Cuenca. Usted se acuerda por Hostería El Molino, por ahí. No? Ahí están, no? siempre han estado. Lo que pasa es que los puestos directivos y todos las cabezas de gestión y los puestos de decisión se están llevando a la ciudad de Quito. Sí, nuevamente ese centralismo. Nuevamente que la Cuenca que las oficinas de la CELEG en Cuenca sean exclusivamente un tema de un pasapapeles, nada más. Entonces, uno llega con la visión de una política joven y también recordando lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces, por eso nosotros ayer tuvimos la visita, y eso quiero también comentarle, de los señores concejales de Loja, en donde hablábamos mucho del fortalecimiento del municipalismo, que esa es una de las medidas en donde, como usted dice, Rubén, la autoridad, quienes estamos al frente, conocemos más de cerca las necesidades. Desde Quito no se puede nomás decir, bueno, a Cuenca le vamos a dar unos 2 millones de pago a la central, eso ya no más necesitan. Mire no. usted que crean este Ecuador estratégico, que nos dan resolviendo los problemas acá, que no han podido resolver los temas de la vialidad para no irnos a otros puntos. Claro. No han podido. No han podido. Lo que pasa es que siempre cuando exista el Ministerio de Finanzas solamente en Quito y no exista aquí un Ministerio de Finanzas que sea un ente, ¿sí?, en una coordinación zonal, ¿sí?, fuerte, en donde sí se decida o sí se pueda uno, ya no viajar a Quito, todos los alcaldes, todos viajan a Quito para ir a pedir un poco a mendigar. Sí, a mendigar un poco de centavos que son de la gente, no es del gobierno central. Entonces, hablábamos de la importancia del municipalismo, y esto es una de las situaciones que a nosotros nos ha llamado mucho la atención. Y créame, Rubén, nosotros estamos como Consejo Cantonal al unísono, unidos en este tema. ¿Ven que hay concordancia con los otros Hay municipios? muchísima concordancia, inclusive también se habló esto del fideicomiso con los señores concejales, y ellos también están preocupados, los concejales de Loja. En Quito ya se dio la resolución del Consejo Metropolitano de Quito, en donde se decía de que también están muy vigilantes de la suscripción de este fideicomiso. Entonces, se va aprendiendo una voz de alerta que nace en Cuenca, que nace aquí en este Consejo Cantonal, y que la ciudadanía lo ha tomado de la mejor manera, y además también hemos sido merecedores de que toda la ciudadanía y toda la nación está viendo la unión de sus políticos en bien de la provincia y de Cuenca y del cantón. ¿Por qué le digo esto? Si usted ve, ahí hay una foto muy simpática, y usted lo estamos viendo, es
el Consejo Cantonal, el señor prefecto, el señor alcalde, todos los concejales. Luego estuvieron también todos los asambleístas electos también en la alcaldía visitando al alcalde. ¿Por qué? Porque vamos a tener también líneas transversales de trabajo. Entonces, nosotros desde acá en el seno del Consejo Cantonal y desde la Asamblea también vamos a tener 5 asambleístas, que también veo esa unión. ¿En qué? En pos del bien de la gente y de la SUAY. Ya basta de que nos vengan cada 3 de noviembre, vienen que les vamos a dar esto, les vamos a dar el otro, que ya está lista la carretera, que vengo ya firmando, cuando todo es una vil mentira. Vea lo que pasa recién nomás con el presidente de la República. Se reúne con el alcalde, con el nuevo alcalde, y le va diciendo que van a ayudar en la cuota del tranvía. ¿Llegó algo de la Ninguna cuota? No, ¿y va a llegar? ¿Tienen alguna expectativa? En la palabra desgastada se pierde toda confianza, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que vamos a tener que también seguir presionando para que se dé ese pago, porque es un pago, no es un pago de un capricho, es un pago para la ciudad, el cantón y la provincia. Bueno, y además ha sido nomás. ofrecimiento de varios presidentes, desde el tiempo de Correa, de toditos. De toditos los que han venido. Sin excepción alguna, todos han dicho que el tranvía tiene que darse y que se tiene que pagar y que ellos asumirán. Pero siempre los discursos caen en eso, ¿no? En palabras vacías, en propuestas, y eso es justamente lo que nosotros, y esta nueva forma de hacer política de todos los que estamos ahorita y tenemos la suerte de servir a la ciudadanía, enfocados, ¿no? De ya no estar en el dime y direte entre los concejales. Si usted ve, no existe eso, existe mucho respeto, consideración, y eso también, y eso con el alcalde también es recíproca esa relación. Eso no quiere decir que todo el mundo piense igual. Cuando nosotros pensamos de otra manera, con toda la altura y respeto, se lo dice. Bueno, eso enriquece también. Enriquece el debate, eleva totalmente el debate. Y luego también los asambleístas de ahora han tomado esta nueva iniciativa que está llamando la atención a nivel nacional. Nosotros hemos visto que justamente se está recogiendo esta unión de la SUAY para temas que son puntuales, ya los ideológicos, la manera de ver la ciudad y la provincia, y además en el tema del manejo de asamblea son distintos, pero va a haber ejes transversales de trabajo que van a tener y que van a necesitar que todas las autoridades estemos unidas. Terminaron a lo mejor haciendo una hoja de ruta para el seguimiento de lo que pasó con el ministro. Nosotros tenemos, primero le dijimos que vamos a estar vigilantes de este asunto, y no solamente la vigilancia en cuanto a ver si es que se firma o no. Yo ya estoy preparando, sí, en caso de darse, una acción de protección para que ese fideicomiso no se dé. Entonces, desde ahí vamos a iniciar también nuestras acciones legales y vamos a buscar la mejor asesoría para que la ciudad se vea resguardada. Sí, y estaremos presentes en la audiencia y estaremos también presentes en todas las actividades que como Consejo Cantonal nosotros vayamos a hacer. Si hay que ir a reclamar, nos hemos de ir nomás, eso no hay ningún problema, porque en estas situaciones, en estos ejes transversales de unión del Consejo Cantonal, no va a existir, Rubén, ningún ápice de que yo soy de esta línea, a mí no me han dicho, no. Más bien, la consonancia del Consejo Cantonal ha dictado una medida de unión, no solamente del Consejo, sino también de los asambleístas, y eso va a redundar en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias, Javier, por haber estado en este espacio informativo e informándonos. Muchas gracias a usted, Rubén. Gracias a Javier Bermúdez, concejal del Cantón Cuenca, informándonos sobre la presencia que tuvo en horas anteriores el ministro Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas, sobre la conformación de este fideicomiso que vino ya siendo preocupación no solamente de aquí de Cuenca, viene siendo preocupación de todo el país. De las 7 de la mañana con 54 minutos. Y una mujer que perdió su vivienda en Sayausía aún no tiene respuesta y han pasado 2 años, se refirió Marisol Peña.